Bien, excelente. Entonces, oficialmente, buenas noches a la sesión primera de nuestra clase de ética filosófica. Ahora estamos ya en el cuarto semestre, ¿verdad? Vamos a ver si encuentro por acá. Está abierta nuestra presentación. Introducción a la ética filosófica. ¿Allí abrió o todavía no abrió? No visualizo, profe. Ahora sí. Ahora sí deberíamos poder. Ahora sí. Ahí está visualizando. Perfecto. Ok. Ahora sí. Bueno, aproximación a la ética filosófica, ¿verdad? Nosotros tenemos que decir que a veces se habla de ética y un montón de cuestiones y nos dicen que falta ética y el problema es la ética y hay ciertas confusiones conceptuales, ¿verdad? ¿Qué es la ética? ¿Qué diferencias tiene la ética con la moral? Eh, Cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, eh, ética filosófica, nosotros sabemos ya en el cuarto semestre que la filosofía tiene muchas ramas, ¿verdad? Y que la división tradicional de la filosofía en una física, en una lógica y en una ética se instauró sobre todo y se hizo fuerte con Aristóteles, ¿no? Y desde Aristóteles nosotros tenemos el enfoque filosófico bien establecido. Después esa física, lógica y ética se va a dividir en una epistemología y una ontología. La lógica continúa, por supuesto, su desarrollo y la ética va a tener su desarrollo en una filosofía práctica, política, ética, axiológica, etc., ¿verdad? Entonces, tenemos como dos abordajes posibles, ¿verdad? La ética como metaética o la ética como ética normativa, ¿verdad? Los filósofos del lenguaje sobre todo hacen metaética, ¿verdad? Un análisis de los conceptos, bueno, malo, moral, eh, como es, como hace, por ejemplo, Aranguren y Zubiri en la línea del pensamiento español, que ellos hacen toda esta filosofía moral, le llaman en la tradición española, por ejemplo, ¿no? Eh, y bueno, y entonces tenemos allí como un posible abordaje primero desde la metaética o el análisis en torno a la pregunta ¿qué es lo bueno? Y habría que ahí reformular cómo entender lo bueno, ¿no? Y otra posibilidad es la ética normativa, que son las famosas escuelas éticas, ¿no? O sea, las escuelas éticas van a ir planteando un abordaje posible de cómo definir lo bueno, ¿no? Entonces, lo primero que se nos plantea al momento de plantear un estudio filosófico de la ética es la diferenciación entre ética y moral, ¿verdad? ¿Cuándo empezó esa confusión conceptual entre ética y moral? ¿De qué va uno, de qué va otro? Y Adolfo Sánchez Vázquez, este filósofo mexicano, habla de que la ética es a la moral como la teoría es a la práctica, por ejemplo. Que la moral es costumbre, mores, costumbre, y la ética como ethos, forma de vida, vendría a representar la reflexión filosófica en torno a la moral, ¿no?
Y siempre en la historia de la ética y dentro de las éticas normativas vamos a encontrar las grandes escuelas éticas que tratan de fundamentar la pregunta de qué es lo bueno, ¿verdad? En torno a qué es lo bueno se va a ir definiendo un poco la ética como respuesta concreta a qué es lo bueno. Por ejemplo, todas las líneas que se va a llamar eudemonistas o escuelas que plantean la idea de que la ética tiene que ver con la vida buena, ¿verdad? Su exponente fundamental va a ser Aristóteles, la ética aristotélica, la ética del justo medio, la ética de la felicidad. Y toda la tradición eudemonista, como vamos a ver más adelante, sigue un poco esa escuela, ¿verdad? De lo que se trata de la ética es de responder a la pregunta en qué consiste la felicidad. Y bueno, y ahí vamos a tener muchas escuelas, desde la aristotélica pasando por la, y bueno, y si hacemos un recuento histórico, vamos a encontrar la escuela Aristóteles y las escuelas socráticas menores, eh, el epicureísmo, el hedonismo, el estoicismo, que volvió tan fuertemente en los últimos años, ¿verdad? Hay toda una escuela estoica por ahí desarrollándose. Y por otro lado, eh, por otro lado, las escuelas eh, que se van a posicionar en la otra corriente, ¿verdad? Que la ética no puede responder a la pregunta sobre qué es lo bueno concretizando una respuesta. Por ejemplo, repito, la línea aristotélica en adelante va a ser, la respuesta va a ser, la ética tiene que formularnos en qué consiste una vida buena que lleve al ser humano a ser feliz. Y, por ejemplo, Aristóteles va a decir, la felicidad solo puede lograrse en contextos de no maleficencia, como es el principio bioético actual, por ejemplo, ¿verdad? No hacer mal a los demás. Yo debo ser feliz sin que esa idea de felicidad transgreda derechos a ser feliz de los demás. Por lo tanto, habría que ajustar la idea de felicidad en un contexto de relación social, ¿no? Y ahí viene la ética como respectividad. La ética, y ahí podemos empezar a ver las lecturas que yo les voy a recomendar ahora, van a ser cómo fundamentar la necesidad de una ética. Un poco una mezcla de metaética y ética normativa. Ahora, ¿por qué necesitamos ética? ¿Por qué la filosofía debe pensar condiciones éticas? Y una cosa fundamental va a ser que la ética siempre va a ser respecto al otro. Fernando Sabater, por ejemplo, tiene un librito que les voy a dejar ahí, que se llama Ética de Urgencia, ¿no? Son dos textos que vamos a introducir ahora. Uno va a ser de Adela Cortina, filósofa española, que dice, responde a la pregunta ¿por qué es realmente la ética? Y otro, Razones para la ética de Fernando Sabater. Razones para la ética de Fernando Sabater. Porque disculpe, profesor, Sí. una consulta. Lo que normalmente nosotros tenemos es que el contexto ético, sin entrar en las definiciones teóricas, el Uh-huh. concepto ético se maneja de acuerdo a la sociedad, o sea, de acuerdo a de acuerdo a la comunidad, vamos a decirle. Bueno, y de hecho la filosofía intenta mostrar un poco que eso en realidad es moral. Esa es una idea moral, que la ética intenta pensar desde la filosofía condiciones fundamentales que tienen que ver con la respuesta a la pregunta ¿qué es lo bueno? O sea, lo bueno puede ser particular o lo bueno necesariamente tiene que ser una idea universalizable. De hecho, desde la ética del deber, Immanuel Kant va a tratar de romper justamente por eso la lógica de la felicidad. O sea, la felicidad tiene que ser universalizable, dicen los eh, eudemonistas. La ética tiene que ver con la definición de lo bueno y lo bueno está asociado a la idea de felicidad y la felicidad a su vez tiene que estar asociada a una idea de respectividad. Tengo que ser feliz en la medida en que los demás sean felices. La moral tiene que ver con lo bueno en términos particulares, culturales, sociales.
La filosofía lo primero que intenta mostrar es eso, ¿no? Entonces, eso nos va a llevar a plantear principios. O sea, la ética tiene que ver con la fundamentación de principios. O sea, ¿por qué debo obrar de esta manera y considerar esa acción buena? Y ahí vas a tener que establecer unos principios. Primero, necesitamos ética. ¿De dónde sale la reflexión ética? Y el primero que funda una reflexión ética fuerte en Occidente, en términos filosóficos, es Aristóteles, en su famosa Ética Nicomaquea. ¿Ah? Ética a Nicómaco, que probablemente fue su hijo, dice, ¿no? O no, no sabemos muy bien. Pero entonces la primera distinción es esa. Ética es hablar, plantear, fundamentar condiciones que nos permitan definir lo bueno en términos universales. ¿Es posible hacer eso? Esa es la primera pregunta filosófica, ¿no? Si es posible, ¿cómo hay que hacerlo? Y si no es posible, ¿cómo hay que hacerlo? Y lo que se trata en un curso como este es de revisar las respuestas históricas al mismo problema. Desde Aristóteles, pasando por los medievales, la filosofía moderna, Immanuel Kant va a plantear que esto no es posible responder. O sea, la pregunta por lo bueno no se puede responder, dice Kant. Lo único que se puede plantear son condiciones mínimas para obrar éticamente. Más que la respuesta a la pregunta ¿qué es lo bueno? Habría que plantear la respuesta a la pregunta ¿cómo debo obrar para obrar éticamente? ¿Ah? Eso es Kant. Y después va a venir Nietzsche. Y Nietzsche va a decir, no se puede, porque la vida no es pura racionalidad. La vida es impulso vital. Decisiones en el momento. Y de lo que se trata es de la ética. Lo que intenta hacer en realidad es ponerle freno a ese impulso vital, va a decir Nietzsche. Entonces plantea la ética del vitalismo. Hay que dejar libre la expresión vital. Y por eso un capítulo importante para revisar la ética vitalista de Nietzsche va a ser, por ejemplo, el capítulo 1 de Así habló Zaratustra, las 3 transformaciones del espíritu. Cómo el espíritu se convierte en camello, el camello se convierte en león y el león finalmente se convierte en niño. Bueno, ese es el camino. Entonces, lo primero es estas definiciones que nosotros vamos a encontrar, inicialmente en estas distinciones que se intentan hacer por aquí. Sobre ética, moral, juicios de moral, eh, juicios morales, juicios éticos, cuáles son las diferencias, qué buscan los juicios éticos más allá de los juicios de moral. Siempre es un poco, intenta esta búsqueda de la validez universal, ¿verdad? Pensar desde condiciones de racionalidad. Entonces se hace estas distinciones sobre por qué solamente el ser humano tiene ética, por qué para plantear condiciones éticas hay que tratar de pasar sobre la animalidad natural, ¿verdad? ¿Por qué hacer ética supone un planteamiento más allá de la animalidad natural, que sería las condiciones de moralidad, ¿verdad? Es decir, todos los sujetos humanos somos morales, no existe la amoralidad. En ese sentido, ni siquiera existe la inmoralidad, porque siempre la moral funciona dentro de un contexto, dentro de un ambiente, ¿verdad? Lo que es la inmoralidad sería en realidad respecto a una moral vigente. Entonces, otro concepto famoso también dentro de la tradición de las escuelas éticas es la moral vigente. La moral vigente son podríamos decir, el conjunto de normas, reglas morales que están vigentes en una sociedad, en la cual influye la religión, en la cual influye la costumbre, la cultura, la sociedad, y que puede ir evolucionando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, yo siempre discuto este concepto de crisis de valores o pérdida de valores.
¿Se perdieron los valores? Dicen los mayores siempre. ¿Se perdieron los valores o se modificaron los valores? Toda Estamos, la... estamos más con los cambios sociales actuales, estamos más en modificación de valores. ¿Qué suponen eso? ¿Se perdieron los valores o se modificaron los valores? Esa es una pregunta que habría que ir a hacer. ¿Se modificaron los valores? ¿Y de qué depende esa modificación? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Y en términos puramente morales, lo que existe es una diferenciación sociomoral, podríamos decir, de la moral vigente. O sea, una moral vigente va perdiendo espacio, lugar, sentido, primacía y aparecen otros. Aparecen otros. ¿Son mejores o peores? Esa es otra discusión. Ahí es que necesita la reflexión ética que nos permitan ver siempre las condiciones. Es decir, mejor o peor es una calificación moral. Ahora, ¿respecto a qué? ¿Cuáles son los criterios? Y ahí entra la filosofía moral o la reflexión ética, como se prefieran, eh, o la reflexión ética, si se prefiere, siempre desde un lugar, ¿verdad? Por ejemplo, Sabater dice, ¿por qué necesitamos reflexión ética? Uno, porque somos libres. Y el acto libre supone siempre una responsabilidad con mi acto. O sea, mi acción tiene una reacción con respecto a los demás. Y segundo, y más importante, dice, él necesitamos ética porque somos seres humanos. Es decir, somos frágiles. Si fuéramos inmortales no necesitaríamos ética. ¿Para qué necesito ética si soy inmortal? Los dioses no necesitan ética, dice Sabater. Porque te puedo tirar un rayo, te puedo tirar una bomba atómica y resucitar sin problema, ¿verdad? Pero como nos rompemos, como las acciones, porque somos libres, nuestras acciones tienen consecuencias, entonces necesitamos empezar a pensar la racionalidad, los límites de la libertad y por qué, como dice Sartre, estamos libres a la fuerza o estamos condenados a la libertad, como decía él, ¿verdad? Bueno, y acá yo les voy a dejar una introducción fundamental a la moral como estructura, moral como contenido. Todo esto en realidad es una síntesis de un capítulo de introducción a la ética, donde se hace esta distinción entre... esto es José Luis Aranguren, un famoso texto ética, ¿verdad? Donde empieza a hacer esta reflexión sobre la condición humana. Soy libre para hacer lo que quiero hacer o soy libre para hacer lo que debo hacer. Y empieza la distinción, ¿verdad? Desde una tradición aristotélica, kantiana, todas las éticas se van a ir posicionando más cerca y eso le vamos a llamar nosotros después éticas materiales y éticas formales. Las materiales van a ir respondiendo a la pregunta ¿qué debo hacer para obrar éticamente? Y las formales van a decir cómo debo actuar para actuar éticamente. Es decir, es la reflexión filosófica sobre los actos morales, ¿verdad? Esa es la ética que hay que entender, que necesitamos profundizar. ¿Por qué? Porque los actos éticos responden a principios. ¿Cuáles son los principios que nos parecen importantes? Por ejemplo, va a existir en América Latina lo que se va a llamar una ética de la liberación, por ejemplo, que va a plantear autores como Enrique Dussel. El principio ético fundamental, va a decir Dussel, es el principio material de la afirmación de la vida. No hay otra ética más que la afirmación inicial de la vida. O sea, la primera relación del ser humano es una relación antropológica que te lleva implícitamente a una relación ética. Yo me relaciono con un ser humano, en este caso mi madre. Mi madre me amamanta
y me da vida, me permite vivir. El principio ético primero entonces sería dar de comer. No es un principio abstracto. Ama a un ser, ama a tu Dios, o no, no. Acuérdense también que en el cristianismo el amor a Dios como principio ético está íntimamente unido al amor al prójimo. Amor al prójimo podría ser el núcleo ético de una cultura milenaria como la egipcia, que dice hacer justicia al pobre, a la viuda y al extranjero. Hammurabi dice, he venido 7000 años antes de la era común a traer la luz de la justicia para que el fuerte no se aproveche del débil. Principio ético, justicia. Felicidad. Entonces, conceptos dentro de esta tradición tenés justicia, libertad, felicidad, cómo definirlas. Y ahí volvemos a la misma pregunta, ¿con respecto a los demás o en relación a mí mismo? La tradición liberal va a decir, con respecto a mí mismo. Yo soy libre en tanto mi libertad no esté en contra de la libertad del otro, ¿verdad? El principio de libertad, el principio de propiedad, el principio de igualdad. Perdón, propiedad, libertad y vida, ¿verdad? 3 principios liberales fundamentales. Y ellos organizan la política y la ética en función a esos principios. Ya está, solución, la tradición liberal, ¿verdad? Se me respeta mi vida, se me respeta mi propiedad y se me respeta mi libertad. Y en tanto todo el mundo goce de los 3 principios, nos llevamos bien. Los comunitaristas dicen, pero espera, podríamos plantear un principio que plantee la vida más allá de los límites de mi propiedad. ¿Por qué? Porque si alguien no tiene acceso a la propiedad, ¿qué pasa con su vida? No puede desarrollar su vida. Y entramos en la ética está muy en función de la consideración política, porque si no sería pura reflexión abstracta, ¿verdad? Y por mucho tiempo en el debate entre Aristóteles y Kant, por ejemplo, era una cuestión abstracta, ¿verdad? De lo que se trata es de definir felicidad o de lo que se trata es de definir deberes, lo que se llama un deontologismo, por ejemplo, en derecho, ¿verdad? Éticas finalistas versus éticas deontológicas. No puedo definir qué es felicidad, pero sí puedo definir qué debo hacer. Y el concepto que aparece acá es obligación moral. Respondo un poco también a tradiciones, ¿verdad? Obligación moral o deberes éticos. Pero se quedó, en realidad, en las profesiones se quedó, por ejemplo, lo que se llama las deontologías profesionales, ¿no? El conjunto de normas buenas que debe seguir un profesional de una determinada rama. Bueno, entonces acá vamos a tener todo ese debate inicial, que es una síntesis del contenido del primer texto que les decía yo, que voy a dejar por acá. Y de ahí en más, vamos a tener, de ahí en más vamos a tener una aproximación a la historia de la ética, ¿verdad? Desde el viejo Aristóteles pasando por las escuelas contemporáneas. No quiero entrar en demasiada teoría, pues ni programamos, ¿verdad? Pero por ahora vamos a empezar con 2 textitos, ¿verdad? Y un video ahí explicativo donde Adela Cortina, esta filósofa española ya viejita ahora, habla de qué se trata la ética. Ella va a decir, de lo que se trata la ética es de organizar la sociedad en función de unos principios fundamentales que nos permitan convivir. O sea, por eso ella va a decir ética, no cosmética, y va a decir la confianza en el principio ético fundamental. ¿Por qué nuestras sociedades viven con tantos problemas y cada vez más complejidades? Porque hemos perdido la confianza, dice Adela Cortina.
Entonces pone unos ejemplos de la palabra, la confianza, los principios relacionados a la seguridad, a la guerra. Si invirtiéramos en ética, dice ella, o sea, en última instancia, spoileo un poco el texto de Cortina, nos va a decir ella, si promocionamos una serie de principios éticos mínimos, porque su idea ética pues, es la ética mínima, no poco, sino mínimo en términos, porque recupera cierta tradición liberal, ¿verdad? Los liberales dicen, vamos a ponernos de acuerdo en tres cosas, ¿verdad? Vida, libertad, propiedad, y después cada uno hace lo que quiere, más o menos, ¿no? Bueno, Cortina dice, ¿por qué no establecemos una serie de principios fundamentales que nos permitan un mundo más barato? Eso es lo que dice ella, básicamente, ¿verdad? Más barato en términos económicos, pero sobre todo en términos de justicia. Si invirtiéramos más en ética, invertiríamos menos en armas. Un poco lo que dice ella, y pone el ejemplo de cuánto se invierte en armas en el mundo hoy, porque no generamos confianza. Y como decía una película, mientras que no se genere la suficiente confianza, vamos a tener que seguir portando muy bien nuestras Ben-Hur, decía Ben-Hur. El árabe decía que invierten, mientras no se genera suficiente confianza, vamos a tener que portar bien nuestras espadas. Vamos a tener que mantener bien afiladas nuestras espadas. Bueno, ¿para qué sirve la ética? ¿Por qué necesitamos seguir haciendo ética? ¿Y por qué necesitamos clarificar estos lenguajes? Eso es filosofía sobre todo. Edgar Morin, no sé si leímos algo cuando hablamos de antropología, de Edgar Morin, de la complejidad. Edgar Morin decía que necesitamos una antropoética, que una antropología ética, que revise profundamente la condición humana y desde esa condición humana compleja establezca unos principios que partan de la condición humana, no de ideas de moral. Y él le llamó a eso antropoética. Le vamos a dedicarle un capitulito ahí para retomar los aportes de moral. Bueno, esa es un poco la introducción hasta de las éticas antiguas a las éticas contemporáneas para plantear el dilema de por qué hoy necesitamos, por ejemplo, una ética de la inteligencia artificial, una ética para máquinas, una ética para el mundo en el que vivimos, ¿no? Esa es un poco la propuesta de esta cátedra. Interesante, profesor, si es que entramos un poquitito también en la ética de las máquinas. ¿Qué es lo que como ser humano tenemos que medir para que las máquinas puedan responder al ser humano? Porque entramos en una suerte de ciclo en donde todo lo que se venía hablando como si fuera una ficción anteriormente, hoy se está concretando. Y dentro de ese contexto ficción existe la posibilidad de que el ser humano le dote de tal capacidad a la máquina de que la máquina tome decisiones por el ser humano. Y ahí entramos en un conflicto de si es o no interesante o si es o no ético lo que estaría realizando. Y definir sobre todo muy bien bajo qué parámetros, bajo qué principios vamos a estar calificando algo de ético o no ético, ¿verdad? Pero se impone la ética de la inteligencia artificial, ¿verdad? Una ética para la inteligencia artificial que la UNESCO lo estuvo trabajando en los últimos años, ¿verdad? Así como se fueron estableciendo, declarando principios bioéticos, hoy estábamos necesitando la ética en un mundo ya no solo dominado por la inteligencia artificial, sino sobre todo la singularidad tecnológica. Y ahí nos falta la tercera pata que no hablamos. Ay, me temas en botella de sesión. La tercera pata es esto, la ética aplicada. Esos principios hay que aplicarlos a problemas o dilemas éticos, ¿verdad? Desde la manipulación de la vida, la manipulación de los alimentos, ciertas condiciones sociales que se consideran normales o que se consideran anormales. La pregunta ética es: ¿qué es lo normal?
quién establece lo normal, la norma, cómo se establece, cómo está vigente, y entonces el principio de los límites de la vida, la manipulación de la vida, el origen de la vida, el origen de los vegetales, de los animales, ¿verdad? Ciertas manipulaciones allí. Y finalmente, hoy en día, y bueno, y ahí entra el problema del aborto, el problema de la eutanasia, el problema de la unión de sexos similares, el problema de los trasplantes, la compra, la venta, eh, la prolongación de la vida, hasta dónde, cuál es el límite, la singularidad tecnológica que está planteando la posibilidad de los transhumanos o el transhumanismo, ¿verdad? Es decir, la vida eterna para algunos, para todos, para algunos, para los que puedan comprarlo, está directamente relacionado con el utilitarismo, ¿no? Lo ético sería todo lo útil, pero lo útil para quién, cuál es el límite, entra toda la bioética y sobre todo la ética de la inteligencia artificial, ¿verdad? Por sobre todo la singularidad, que es un poco eso que decía, ¿verdad? En donde la inteligencia artificial se autoprograma. ¿Bajo qué principios? Le vamos a dar unos principios, unas orientaciones, o sálvese quien pueda. Ética aplicada es el asunto fundamental, pero no se puede plantear ética aplicada si no se plantea primero la reflexión sobre los principios, o sea, desde dónde un acto, una acción es buena o mala. ¿Qué se considera bueno o malo? Sí, ¿cómo se fundamenta? ¿Cómo se fundamenta? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la fundamental es, me parece que en sociedades democráticas deberíamos poder definir ciertos principios que nos permitan eh, responder a esa pregunta. Hola, hola Alex, ¿cómo le va? Buenas noches. Tu Buenas audio, noches. Alex. Estaba dando clases más, profesor, por eso no estaba en clase. Sí, Gracias. sí. No, tranquilo, estamos viendo como es la primera sesión íbamos a hacer esta y cada tanto vamos a tratar de tenerla, ¿verdad? Si no, vamos a dejar grabaciones nomás por allí, materiales, trabajo y vamos, como la asistencia no es lo obligatoria. Eh, pero estábamos introduciendo la temática, estábamos hablando de los principios éticos, de cómo se entiende esto en la historia de la filosofía y cómo en la reflexión filosófica sobre la ética hay como tres patas, ¿verdad? La primera sería la metaética o la reflexión sobre los conceptos éticos. La segunda sería la ética normativa, que establece escuelas éticas a lo largo de la historia de la filosofía y nos detuvimos bastante ahí a ver la tradición aristotélica, la tradición kantiana, lo que se llama las éticas materiales versus las éticas formalistas. Y finalmente, lo más importante y lo que interesa a la mayoría, sobre todo hoy en día, es la ética aplicada, ¿no? La ética aplicada a diversas situaciones, desde la vida, la prolongación de la vida, el límite de la vida, la manipulación de la vida, la manipulación animal, la manipulación vegetal, los diversos dilemas éticos de la inteligencia artificial, etcétera, ¿verdad? Ahora, lo que decimos es que si bien eso es lo que a la gente le gusta, le interesa y hasta genera morbo incluso en muchos espacios, la pregunta es, ¿no se puede hacer o no se debería hacer ese paso sobre la reflexión, sobre la, la ética aplicada, si no se establecen primero desde qué definición o adopción de principios se va a plantear un abordaje de la ética, de la bioética, por ejemplo, ¿no? ¿Es lícito manipular embriones? Sí, Bueno, sí realmente o no, pero ¿desde qué principios? ¿Desde qué? la Y bueno, ética. y para eso necesitas la reflexión. Y en un curso como este tenemos que hacer, ¿verdad? No hay un acuerdo sobre qué es la ética en términos de principios. Sí hay Pero acuerdos nosotros sobre... sabemos lo que está bien o está mal. Podemos decidir. Sí, pero a ver, lo bueno y lo malo se define social y culturalmente y ustedes me van a decir, vos tenés toda la postura de que venía del ámbito del derecho. ¿Es así o no? ¿O es Eh, prejuicio? ¿Eh? Prejuicio puede ser.
No, no, profe, yo soy, en realidad soy economista, pues. Bueno, ves los prejuicios cómo te manipulan, ¿verdad? Eso se establece en código de derecho, me dirás, ¿verdad? Bueno, que lo que está prohibido no está permitido, lo que no está prohibido está permitido. Bueno, esas son lagunas legales y ahí entra la ética, pero no hay una definición ética porque en realidad nosotros nos dejamos llevar por reglas morales, por un imperativo moral o por una moral vigente que social y culturalmente nos indican que lo bueno y lo malo, bueno, a veces sí se dice todos sabemos lo que es bueno y malo. En tu cultura algo es bueno, en otra cultura puede ser totalmente distinta. Y se establece jurídicamente, y no siempre pero no siempre se legisla, ¿verdad? Porque el derecho también va evolucionando, funciona a los cambios sociales, etcétera, ¿verdad? Ahora, los De acuerdo principios a lo que éticos la sociedad dice que está bien o está mal. está mal y ahí entra la religión, la costumbre, los usos, la cultura, ¿verdad? Y va evolucionando, ¿no? Y va evolucionando eso a lo largo del tiempo, ¿verdad? Hoy en día hay todo un movimiento que intenta mostrarnos lo mal que nos hace consumir carne, ¿verdad? Y O la entonces leche. o la ley, pero sobre todo productos derivados de origen animal, ¿verdad? Y es toda una filosofía en torno al veganismo, ¿no? Y que es éticamente incorrecto matar una vida para seres, entre comillas, racionales, un poco conscientes, ¿verdad? Porque en la naturaleza, y entonces volvemos la primera cuestión, en la naturaleza no hay ética. En En la razón. la naturaleza no hay ética, pues esos memes que surgen ahí, a ver, vegano, ¿qué pensás de esto, verdad? No como carne porque respeto la naturaleza y la naturaleza me le muestra ahí el águila comiendo la cabeza del conejo. Exactamente. Esos memes, esos Así memes. Y mismo. bueno, en la naturaleza no hay ética. La naturaleza es, Y, no, prácticamente seguimos los principios de conservar la vida de los seres humanos. y ahí entra el debate inicial que decíamos, la ética es una rama filosófica fundamental en el mundo antiguo y que nace de una necesidad, ¿verdad? Ahí podemos ponernos de acuerdo. O sea, necesitamos ética porque somos libres y cada acto nuestro tiene una consecuencia. Perfecto. Luego, desde la filosofía, habrá que reflexionar sobre una serie de principios que nos parecen que pueden ser racionales, universalizables y por lo tanto buenos. ¿Existe una sola definición de eso? No. Es el debate inicial. No, eso nos tiene que llevar a ser felices. Y un acto bueno es aquello que nos hace felices y no se contrapone a la felicidad de los demás. Respetando los límites de los demás. Exactamente. Pero otra tradición, que es la kantiana, va a decir, en realidad la felicidad es una cuestión particular, no se puede universalizar. Lo que a usted le hace feliz, a mí puede que no me haga feliz, al otro no le hace feliz. Lo único que la ética puede decirnos es cómo debemos obrar. Frente El a las famoso, condiciones médicas. sí, va a decir Kant, el famoso imperativo categórico, ¿verdad? Obra de tal manera que la máxima de tu acción se convierta en la motivación de todos los demás. No importa la acción, lo que importa es la intención. ¿Qué busco con eso? Kant se horrorizaría hoy en día con tanta gente que se muestra solidaria en las redes. Eso no es un acto ético, dice Kant. O sea, lo estás haciendo para sacarte una foto, ¿no? En fin. Para hacer marketing. Bueno, ahí no hay ética, diría Kant, ¿verdad? Porque la motivación no es ética. Podríamos ver también la intención es lo que cuenta. Esas son las famosas éticas, el rigorismo moral. Pues vamos a ir viendo, ¿verdad? Ahora, volvamos a lo que nos interesa y nos interesa a todo el mundo, ¿verdad? La inteligencia artificial, el aborto, la eutanasia. Vos estás ahí en la Universidad Católica, aparentemente, y en la Universidad Católica Sí, les encanta debatir estos temas, ¿verdad? es. Pero ellos tienen ya una postura inicial. Su ética está fundamentada en una metafísica. Y la metafísica asociada a la religión, principios religiosos. Ni siquiera bíblicos muchas veces, ¿verdad? Ni siquiera bíblicos muchas veces, sino fundamentadas en una tradición.
Ya Y prácticamente ya. solo como una cultura. Sí, está en una tradición, la tradición de la iglesia, o sea, que está en el código canónico, etcétera, y ya está ahí la postura. Entonces, no hay allí una definición filosófica de principios, si bien hay una búsqueda y ellos, en fin, ¿verdad? Bueno, yo te enseño en la católica también, en la facultad de filosofía, pero y ahí entran Santo Tomás y, bueno, toda una cuestión ahí que se intentan definir el bien, la justicia, el bien común, etcétera, ¿verdad? Pero de antemano hay ya una adopción metafísica. Ya tiene su Pero marco formado. exactamente, pero así como existe ese marco, existen otros. Y en una sociedad democrática lo que decíamos es que habría que empezar a pensar en la posibilidad, primero, pues recuerden, y este también era un debate, siempre ese debate en la católica, perdón, vos mostraste la imagen y yo solo lo Sí, sigo. sí, no, estoy en sala de clase aprovechando el receso de los alumnos. Bueno, ya nos Vengo. vamos, ya nos vamos, tranquilo. Decía yo, ahí se suele debatir en la católica si la universidad católica es democrática o no, y muchos dicen no, la iglesia no es democrática. No, Obama. Entonces no quieran venir acá a querer elegir rector y ese tipo de cosas. no, verticalista. Eh, Yo enseñé también en la católica. la católica no es democrática y punto, para el debate. Vayan a la universidad pública a querer democracia. Eh, hasta hace muy poquito tiempo ese era el discurso oficial, ¿eh? No es que oficial, en la prensa se publicaba. No sé si hoy siguen con ese mismo discurso. Creo que no, ya no tanto, ¿verdad? No lo Pero dicen bueno, públicamente. ¿ah? No lo dicen públicamente. Pero hasta hace unos años se publicaba así en la prensa, publicaba, ¿no? Sea católica Sí, no es se democrática. publicaba. Bueno, ¿por qué voy? Porque cuando hablamos de todos estos problemas habrá que definir unos principios y esos principios éticos no están claros. ¿Desde dónde? Y por eso sigue habiendo conflictos, ¿verdad? Pero lo que yo digo es que en una sociedad democrática habría que pensar en unos principios mínimos y definirlos muy bien, ¿verdad? Definirlos muy bien. Y ahí viene la importancia de los filósofos. Ahí ya entramos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que clarificar esos principios para el debate posterior, ¿verdad? Porque vos vas a aplicar esos principios, vas a defender esos principios. ¿Cuáles van a ser esos principios? La búsqueda de la felicidad aristotélica, el utilitarismo de la tradición liberal, el comunitarismo de la tradición, los liberacionistas de América Latina, y ahí tenés varias escuelas que es lo que tenemos que estudiar en este módulo, en esta clase. El módulo parece porque va a ser medio corto, no sé si ya tienen, se Sí, les tres explicó un meses. poco la... 3 meses. Yo pensé que era menos lo incluso, creo que incluso es menos. Pero bueno, por ahí va la cosa y vamos a ir dejando los materiales porque nuestra tarea ahora es más que debatir estas cuestiones de ética aplicada, es la fundamentación de los principios. ¿Desde dónde? ¿Cómo? Que no está muy claro en nuestras sociedades, ¿no? ¿Cuáles son las tradiciones éticas más importantes? ¿Cómo se fundamenta filosóficamente? ¿Y cuál? Bueno, y desde el viejo Aristóteles hasta hay muchos aportes ahí, ¿no? Bueno, ¿y para qué va a servir prácticamente después? Bueno, para que las posturas estén un poquito mejor fundamentadas, ¿verdad? Cuando se habla ahí de ideología de género, que coa, que amoa, en fin, ¿verdad? ¿Desde dónde están las posturas fundamentadas? ¿Desde dónde? Principios éticos, la afirmación de la vida, la afirmación del discurso, ¿verdad? Por ejemplo, la ética del discurso, la ética de la comunicación, en fin. Cuando revisan el programa, nos fuimos a Nietzsche, también la ética de la vida, pero en realidad vamos a tener dos grandes troncos, la tradición aristotélica versus la tradición kantiana. Todas las escuelas van a estar o un poco más cerca de Aristóteles o un poco más cerca de Kant. Eran las dos tradiciones fundamentales en filosofía occidental. Y después podemos meterte en los principios de la filosofía de la vida, de las tradiciones orientales, como ampliar el campo, ¿verdad? Pero esos son más bien reflexiones morales, más que filosófica propiamente dicha, en términos así estrictos, ¿no? Bueno, por acá me quedo yo, compañeros. Muchas Gracias, gracias, profesor. profesor. Vamos, Bueno, voy a tener buena. en cuenta algunas de las cosas para luego las tareas y demás. Perfecto, perfecto. Gracias, profesor. Dale, dale. Un Buenas abrazo, noches. seguimos conversando. Dale, dale. Chao, chao.